Entran al escenario la Casa de Aragón en Lleida. Gracias al Centro Aragonés de Elche, que nos han interpretado el bolero de Caspe, la mazurca de Albarracín y Gigantes y Cabezudos. Son típicos de la ciudad de Calatayud los bizcochos, que pueden ir ya a vuestros hogares, que ya en el siglo XVII eran enviados a la corte real en Madrid. Los adoquines o caramelos cuadrados de gran tamaño, las frutas de Aragón, esas frutas secas o en almíbar recubiertas de chocolate. Y ya en la gastronomía de mesa, los garbanzos a la bilbilitana elaborados con congrio y también tradicionales el ternasco al estilo bilbilitano, como en otras zonas de Aragón. Son reconocidos los pardeles, las migas y las madejas. Además, los vinos de la comarca tienen su propia denominación de origen. Estamos en Calatayud. Gracias. Hablamos de los rondadores. Los grandes joteros a lo largo de la historia han sido también grandes rondadores. Participar en una gran ronda, sentir a la gente próxima a verle emocionarse o reírse con las cantas, entonar en la calle y hacer los pulmón las jornadas vivaces, valientes y sugestivas de los estilos rondaderos. Ha sido siempre un timbre de gloria para los más afamados cantadores desde Pedro Nadal el Rollo del Raval, Juanito Pardo, Cecilio Navarro, José Otto o Jesús Gracia, entre otros. Pero también han rondado y grabado rondaderas las mujeres y lo han hecho espléndidamente Pascuala Perier, la Felisa Galé, Conchita Fuello, Encarnita Rodríguez, Josefina Ibáñez y no pararía. Señoras y señores, tengo el placer de presentarles a la Casa de Aragón en Lleida, que nos van a interpretar Bolero de Zaragoza, Estribillo lejos de la tierra amada y Gota de agua. Ya estamos llegando casi al final y estamos un poco tristes porque termina, pero felices porque ha sucedido. Gracias de verdad por estar ahí, por esos aplausos que han brindado a todos los que han actuado, de verdad, desde el corazón, y estoy seguro que estos encuentros van a durar y perdurar por los años de los años. Ustedes son los importantes, porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias y ya, sin más, llega la Casa de Aragón en Lleida. Bienvenidos y bienvenidas.
Casa de